Buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy correspondiente a la semana número 7 del curso de Derecho Civil 4, que corresponde al derecho de obligaciones. Como les decía, sean bienvenidos. El día de hoy nos toca la semana número 7 correspondiente a la clase de la extinción de las obligaciones y las fuentes de las obligaciones. Con ello daríamos inicio a el contenido para el segundo parcial de su curso, ¿verdad? El objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, tenga el conocimiento de las formas en que se pueden extinguir las obligaciones y las fuentes que generan las mismas, en marco a las obligaciones provenientes de contratos y de voluntades de las partes. Como primer punto, tomaremos la extinción de las obligaciones. Vamos a tener las generalidades. Las generalidades, pues se nos dice que es necesario deslindar las formas por cuyo medio las obligaciones desaparecen de la vida jurídica, ¿verdad? Habíamos visto semanas atrás el cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad? En cuanto a que por su característica, pues el pago era el que cancelaba o cumplía básicamente las obligaciones. Pero ¿qué pasa cuando no se puede pagar, verdad? Habíamos visto otros medios de pago por los cuales se podían cumplir las obligaciones. Pero si estas no pueden hacerse por medio del pago, pues bueno, viene esta figura jurídica que es la extinción de las obligaciones. No se pagan las obligaciones, ¿verdad? No se llega a ese cumplimiento de pagar, pero de alguna u otra manera se van a extinguir, es decir, se terminan las obligaciones, ¿verdad? Por la cual fue creado, ¿verdad? Entonces, nos dice acá, ese deslinde fundamentalmente en razón de la sistemática que se adopte doctrinaria o legalmente para el estudio de las figuras que de una u otra manera llevan a la extinción de una obligación. Ya quedó expuesto que el cumplimiento produce en última instancia y como último efecto la extinción de la relación obligatoria, sea el cumplimiento voluntario o forzoso. Era lo que yo les decía. Procede entonces distinguir dos formas de extinción de las obligaciones. La denominada o normal constituida por el cumplimiento de pago o en alguna oportunidad la imposibilidad del mismo, caso fortuito o fuerza mayor, o la denominada anormal, integrada por diversas figuras que se caracterizan porque, no mediando el cumplimiento, producen como resultado que la obligación inicial desaparezca. Es lo que vamos a tratar el día de hoy, ¿verdad? La segunda forma de extinguir las obligaciones. Entonces vemos acá que la legislación civil reconoce las siguientes formas de extinguir las obligaciones. ¿Y cuáles van a ser estas formas? Tenemos la compensación, la confusión, la novación, la remisión y la prescripción como formas de extinguir las obligaciones. Vamos a ver primero a la compensación. ¿Y qué se nos dice acerca de la compensación? Esta figura jurídica se ha definido
como un modo automático de extinguirse en la cantidad concurrente de las obligaciones de aquellas personas que por derecho propio son recíprocamente acreedoras la una de la otra, perdón. El Código Civil nos refiere al artículo 1469. Y nos vamos a ir, y los invito a que ustedes tengan su código, por favor, y nos vamos a ir al artículo 1469, donde inicia la regulación de las compensaciones. Y nos dice acá, el artículo 1469. La compensación tiene lugar cuando dos personas reúnen la calidad de deudores y acreedores recíprocamente y por su propio derecho. ¿Qué les puedo decir acá? Dice, la compensación surge cuando una persona acreedora de otra deviene por distinta relación jurídica deudor de su deudor, quien a su vez deviene acreedor de su acreedor. Un sector de la doctrina afirma que la compensación es un doble pago abreviado y que es un medio de extinguir obligaciones recíprocas para evitar un desplazamiento inútil de dinero de bienes fungibles. Dicho en otra forma, esto lo hemos visto muchas veces jóvenes y tal vez ustedes en su ámbito este, laboral, familiar o de amigos, qué sé yo, ¿verdad? Puede que el día de hoy yo me obligue con A, no, perdón, con B, yo soy A y él es B, ¿verdad? En un negocio jurídico en el cual pues yo le tengo que pagar a él cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, 500 quetzales, ¿verdad? Por un negocio jurídico que pactamos, ¿verdad? Y ese dinero, ese negocio jurídico es a pagar a finales de este mes. A y B contrajimos esa obligación. Pero bueno, ¿qué pasa? Yo soy A y él es B. B, a su vez, pues ve que yo tengo pues ciertas propiedades o ciertos artículos a la venta y pues bueno, me dice, vendeme tal cosa. ¿Y qué pasa? Bueno, entonces yo se lo vendo. Entonces, ahora B es deudor mío. Ya, por eso es lo que decía, es deudor de su deudor. ¿Ya? Entonces, yo también figuro como deudor y acreedor de él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Nos compensamos. Por eso aquí dice, un sector de la doctrina afirma que la compensación es un doble pago abreviado y es un medio de extinguir las obligaciones recíprocas, porque ambos nos debemos. Son relaciones jurídicas diferentes, ¿verdad? Pero que van a compensar, como lo dice la doctrina, ese pago de la obligación. Entonces, ¿de qué sirve que yo le pague los 500 a B si él también me debe 500 a mí? Entonces, mejor compensamos. Y pasa muchas veces, ¿verdad? Que le dice a uno, vos, préstame 100 quetzales, te los pago mañana. Y al otro día, ay, vos, y préstame ahora vos a mí y todo. Entonces, no se sabe quién se le debe a quién. Entonces, después dicen ahí, bueno, ahora quién le debe a quién. Ahí vamos a compensar. Y el saldo, pues bueno, ya veremos quién le debe a quién, ¿verdad? A eso se llama esa figura de la compensación, porque como su nombre lo dice, compensan las deudas, ¿verdad? El deudor, a su vez, es acreedor del deudor. ¿Mm? Y viceversa, ¿verdad? Entonces, tal vez viéndolo de otras palabras y en ejemplo, pues se pueda entender de una mejor manera. Características de la compensación. No tiene lugar en perjuicio de tercero y solamente procede cuando las deudas consisten en dinero o en cosas fungibles de la misma especie y son igualmente líquidas y exigibles, era que lo que les decía, ¿verdad? Que se pueden pues compensar de una manera.
Ya lo vimos y el 1470 lo establece. La compensación no puede tener lugar en perjuicio de tercero y solamente procede cuando las deudas consisten en dinero o cosas fungibles, ¿verdad? Es decir, que se pueden devolver de la misma especie y calidad y son igualmente líquidas y exigibles. Obviamente, pues la deuda tiene que ser equivalente, ¿verdad? Jóvenes, no voy a compensar yo si yo le debo a B 1,000 quetzales y él a su vez después contrae una deuda conmigo por 700, entonces decimos compensamos de ahí que quede. No, o sea, se puede compensar por esos 700, pero entonces yo le sigo debiendo a él 300 quetzales, ¿verdad? O sea, se compensa en la calidad líquida y exigible, ¿verdad? No es de que ahora, si es la misma cantidad, pues obviamente se compensa y se extingue la obligación total, ¿verdad? Siempre tiene que haber ese cuidado y esa equivalencia. Otra característica, para que la compensación produzca sus efectos es necesario que lo ponga la parte interesada, dice, y una vez opuesta extingue las dos deudas desde la fecha de su coexistencia y hasta la cantidad que impone la menor, ¿verdad? Mira lo que les decía, que se va a compensar la cantidad menor, ¿verdad? Pero obviamente la mayor no se logra compensar, pues siempre va a quedar una diferencia siempre, ¿verdad? Y aquí que dice, ¿verdad? Que la tengo que invocar, ¿verdad? Obviamente no se van a extinguir esta obligación de la compensación si no lo decimos. Tiene que decirse, ¿y quién lo va a invocar? Pues obviamente una de las partes, ¿verdad? Para que esta surta efectos, ¿verdad? No va a ser solo de la nada, así que la compensación se vaya a extinguir si no la vamos a invocar. Tiene que ser invocada por alguna de las partes. ¿Cuándo no va a proceder la compensación? En la demanda sobre restitución de despojo, en la demanda, sobre la restitución de un depósito y en lo que se debe por alimentos presentes, ¿verdad? Y la regulación legal de la compensación la encontramos del artículo 1469, como ya habíamos empezado a dar lectura, al 1477 del Código Civil. La segunda figura jurídica de la extinción de las obligaciones es la confusión. Y desde que el derecho romano se aceptó en forma explícita que una misma persona no puede simultáneamente ser acreedora en razón de la misma obligación, esa virtud, si tal circunstancia ocurre, la obligación se extingue, el vínculo obligatorio desaparece. Es decir, que el derecho romano se aceptó en este instante, desde esos inicios, ¿verdad? Que una persona, pues, ¿cómo podría ser a la vez deudora y acreedora? Pero sí puede pasar, ¿verdad? Y la confusión es esa figura, es el modo de extinguir una obligación cuando en una misma persona se reúnen las cualidades de acreedor y deudor, siempre que tal reunión no se proyecte sobre entidades patrimoniales o autónomas. Sigamos leyendo y luego les explico. El artículo 1495 del Código Civil establece lo siguiente. Y vamos a leerlo donde empieza su regulación, la confusión. La reunión en una misma persona de la calidad de acreedor y deudor extingue la obligación. Ven aquí lo importante, siempre en estas figuras jurídicas se dice o se expresa, llaman a la palabra el verbo extinguir. No es el cumplimiento de las obligaciones, porque es otra forma de que las obligaciones terminen. Se extinguen, ¿verdad? Entonces dice acá, los casos más frecuentes de confusión ocurren en el derecho hereditario. ¿Por qué? Claro que sí ocurren en el derecho hereditario. Dice acá, ¿por qué se da más en el derecho hereditario? Pues bueno, la confusión dice que cuando en una misma persona se reúne el deudor y el acreedor, este va a extinguir la obligación. Y como por ejemplo, pues nos dice que se da más en los derechos hereditarios. Bueno, por ejemplo, ¿verdad? Yo deseo darle, perdón, yo voy a venderle
a mi hijo, ¿verdad?, una propiedad y se la doy a plazos, ¿verdad? Se la doy a plazos porque pues él todavía no tiene las posibilidades para cancelármela totalmente. Entonces, pues me va pagando poco a poco, ¿verdad? Entonces, mi hijo es deudor mío, ¿no? Pero yo veo que, pues bueno, mejor ya ha llegado el tiempo, yo decido que mejor voy a heredar, ¿verdad? Porque ya no quiero saber nada, quiero heredar en vida. Y entonces le digo, mijo, mejor lo que me debes es tu herencia, ya me cubriste gran parte de la deuda, entonces mejor ahí que quede la deuda saldada y lo que quede pendiente, pues bueno, de todos modos este terreno ya es tuyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él se convierte en deudor y acreedor de su mismo terreno, ¿verdad? Entonces ahí produce la confusión, ¿verdad? O puede ser también, ¿verdad?, que obviamente eh, se le deba a los padres, ¿verdad?, por compraventa y estos fallezcan y pues bueno, se da la sucesión intestada y todo. ¿Y quiénes van a ser los herederos? Pues los hijos. Entonces ahí entra la confusión, ¿verdad? Porque ellos van a ser deudores y acreedores a la vez de su mismo patrimonio, ¿verdad? Por eso es de que la confusión más frecuente ocurre en los de derecho hereditario, ¿verdad? Y aquí nos indica que veamos qué nos regula el artículo 1496 del Código Civil. Y el artículo 1496 del Código Civil nos establece: si por cualquier causa el acto que originó la confusión se anulare o rescindiere, se restablece la situación primitiva, es decir, regresa la obligación, ¿verdad?, con todos sus privilegios, garantías y accesorios, sin perjuicio de tercero de buena fe, ¿verdad? La confusión se verifica en el deudor principal, aprovecha a sus fiadores, ¿verdad? Como les digo, esto se ve más que todo en los casos de derechos hereditarios. Y la regulación de la confusión va a estar del 1495 al artículo 1500 del Código Civil. Vemos ahora entonces la figura jurídica, tercer figura jurídica referente a las extinciones, que esta es la novación. La novación nos dice, hay novación cuando deudor es una figura de ancestro romano. Es una figura de ancestro romano que consiste en la sustitución de una obligación preexistente que se extingue por una nueva que se crea, ¿verdad? A innovación, nos dice el artículo 1478, cuando, permítanme, bueno, nos vamos al artículo 1478, que nos indica de la novación. Hay novación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra, ¿no? La novación no se presume, es necesario que la voluntad de efectuarla resulte claramente del nuevo convenio o que la antigua y la nueva obligación sean de todo punto incompatibles, ¿verdad? Vemos acá que la novación viene como que a sustituir una deuda por otra, ¿verdad? Por eso dice, hay novación cuando deudor y acreedor alteran sustancialmente la obligación sustituyéndola por otra. Es decir, hay una obligación entre deudor y acreedor y estos pues deciden sustituirla por otra, es decir,
como novación es como novar, ¿verdad? Renovar esta, ¿verdad? Entonces, dejan extinguida esta anterior y la sustituyen por una nueva. Por eso dice, altera sustancialmente la obligación, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Porque prácticamente van a crear otra obligación. Y si pasa muchas veces, dice, bueno, dejemos a un lado esta obligación, terminémosla y creemos otra nueva. ¿Verdad? Pero obviamente, tanto deudor como acreedor tienen que estar convencidos y los dos tienen que estar seguros de lo que están haciendo, ¿verdad? Pero obviamente extinguen una de las obligaciones, ¿verdad? Si van a crear otra, pues bueno, es ahí ya que crean la figura de la novación, ¿verdad? Mira, artículo 1480, se los voy a leer y dice, la novación no altera el orden y preferencia de las garantías constituidas por el deudor cuando se trata de bienes de propiedad o de bienes de terceros que hayan presentado su consentimiento para la nueva obligación. Pasa mucho, jóvenes, cuando en los préstamos hipotecarios, pues obviamente se van renovando o van pagando la cantidad y el bien inmueble que se queda en garantía, pues bueno, obviamente hacen una ampliación de la hipoteca, ¿verdad? O del préstamo otorgado por el banco. Entonces, se cancela el primero, pero se crea la hipoteca número 2, ¿verdad? Y es por más cantidad. O se amplía la deuda contraída contra este banco por la cantidad de tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, ya hay dos hipotecas y por eso aquí dice la novación no altera el orden de preferencia. Entonces, aquí es donde hay una novación, ¿verdad? Porque ambos, deudor y acreedor, van a alterar sustancialmente este crédito al cual se obligó el deudor, ¿verdad? Pero tanto deudor y acreedor están conscientes de eso y están alterando esa deuda, ¿verdad? Y la cual, pues bueno, la van a novar, por eso, porque la están sustituyendo, ¿verdad? Están dando otro carácter, están ampliando dichas deudas, ¿verdad? Hacia eso se refiere la novación en cuanto a la extinción de las obligaciones. Luego vamos a tener la remisión. La remisión, de la misma manera que el titular de un crédito puede transmitir el mismo favor de un tercero, puede también disponer en él en beneficio del deudor, liberándolo del vínculo obligatorio. Es también llamada condonación de la deuda y también llamada perdón de la deuda, porque el acreedor le quita al deudor el peso de la obligación. Es decir, jóvenes, es el convenio entre acreedor y deudor mediante el cual voluntaria y espontáneamente el acreedor condona, es decir, perdona libremente, liberalmente, perdón, al deudor de la obligación contraída por este. Pasa muchas veces, jóvenes, en las cuales, pues bueno, el acreedor va a perdonar la deuda del deudor, ¿verdad? Y a eso se le llama remisión. Lo he visto mucho en muchas instituciones estatales en las cuales existen deudas cuando se les, por ejemplo, en el fondo de tierras, que estuve trabajando un tiempo, hay una figura jurídica en las cuales pues se hacían préstamos a las personas, a las personas de los campesinos y se habló mucho de la deuda agraria y por un tiempo el Fondo de Tierras perdonó esa deuda. Entonces, se tenía esa deuda, pero como el acreedor perdona, remise esa deuda, se extingue prácticamente la obligación. Libera el acreedor al deudor de esa obligación a la cual pues tenía que cumplir. Pero quién es el llamado aquí a hacerlo? El acreedor. De él tiene que nacer espontáneamente, ¿verdad? No le están diciendo, hágalo, hágalo, hágalo. Es el deudor quien lo hace, ¿verdad? Y esta remisión o el perdón de la deuda está regulada a partir del artículo 1489 al 1494.
nos indica acá la remisión de la deuda en el artículo 1489. La remisión de la deuda hecha por el acreedor y aceptada por el deudor extingue la obligación. Es decir, que el Código Civil nos regula que esta remisión tiene que ser aceptada, o sea, el perdón de la deuda debe ser aceptado por el deudor. Bueno, ¿quién no va a querer que le perdonen a uno la deuda, verdad? O sea, solamente que exista un gran orgullo, uno no dice, no, yo voy a pagarlo, ¿verdad? Pero tiene que ser aceptada, según dice, ¿verdad? El artículo 1400 que nos establece, 1490, el perdón de la deuda hecha al deudor, aunque no sea aceptada por este, extingue la obligación de los fiadores y cualesquiera garantías, ¿verdad? Aquí ya nos da otra figura, ¿verdad? De los fiadores en cuanto a la extinción de la deuda. Y por último, tenemos la figura de la prescripción, como también una forma de extinguir las obligaciones. Y se nos dice que la prescripción, también llamada prescripción extintiva, en el transcurso del tiempo ha sido y es una circunstancia que produce diversos determinantes efectos jurídicos. En el campo jurídico, especialmente en el derecho de obligaciones, el transcurso del tiempo puede producir distintas consecuencias, unas positivas como servir de medio para la adquisición de un derecho, prescripción adquisitiva o usucapión. Otras negativas como tener por consecuencia la extinción de una obligación, que es la prescripción extintiva o liberatoria, que es en este caso la que estamos viendo, ¿verdad? Sancionándose en esa forma la inactividad o desinterés del acreedor, base para presumir el abandono de sus derechos, criterio que tiende a evitar la inseguridad en el tráfico jurídico. Entonces aquí nos dice, la prescripción puede ser tomada de dos formas, jóvenes, ¿verdad? Puede ser tomada de una forma que al pasar el tiempo va a ser positiva, ¿verdad? Porque voy a adquirir un derecho en lo que se llama la usucapión, ¿verdad? Porque sabemos que después de pasar un lapso de 10 tiempos, esa prescripción pues me da el derecho a mí para ser propietario, ¿verdad? De tener la posesión, pues ya puedo tener la propiedad, ¿verdad? En este caso, la prescripción es extintiva o liberatoria. ¿Por qué? Porque aquí me libera de una deuda, por eso es liberatoria o extintiva, que extingue la obligación. Entonces, al pasar cierto tiempo estipulado por la ley aquí que lo establece, y si a mí el acreedor no me cobra o no hace efectivo el pago, el cual ha sido estipulado, pues extingo mi obligación si no me cobran, ¿verdad? Entonces yo me libero de esa obligación, pero tengo que esperar a que pase cierto tiempo, ¿verdad? Para poder llamar a esa prescripción extintiva. Y vamos a ir al código. El artículo 1501 nos establece la prescripción extintiva negativa o liberatoria, ¿verdad? Esos nombres se le dan también, ejercitada como acción o como excepción por el deudor, extingue la obligación. ¿Ven? Como les decía, todas las figuras jurídicas acá nos devienen del verbo extinguir, ¿verdad? Porque van a extinguir una obligación. La prescripción de la obligación principal produce la prescripción de la obligación accesoria, ¿verdad? Dice acá, cuando no corre el término para la prescripción, cuando no corre el término para la prescripción, en el artículo 1505 dice, no corre el término para la prescripción en los siguientes casos, contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin representante legal constituido, entre padres e hijos durante la patria potestad, entre los menores e incapacitados y sus tutores mientras dure la tutela, entre los copropietarios mientras dure la indivisión y entre los cónyuges durante el matrimonio y entre el hombre y la mujer durante la unión de hecho. Y aquí se dice que
prescripción se interrumpe por lo siguiente, ¿verdad? En el artículo 1506, la prescripción se interrumpe por demanda judicial, ¿verdad? Si ya van pasando, ya casi que voy alcanzando el plazo para la extinción, ¿verdad? De la prescripción extintiva. Pero si surge una demanda, ¡pum! Esta viene y me corta la prescripción, es decir, empieza de nuevo, ¿verdad? A correr el plazo. Y si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce expresamente la palabra por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de la persona contra quien prescribe, ¿verdad? Estos casos pues van a interrumpir la prescripción, ¿verdad? Y entonces vamos a ver acá cuáles van a ser los términos para que yo pida esa prescripción y tenga esa liberación de la deuda y se extinga mi obligación ante el acreedor. Y vemos que 5 años es ¿para qué plazo? El artículo 1508 nos establece. La prescripción extintiva se verifica en todos los casos no mencionados. ¿Verdad? Es decir, en general, en todos los casos no mencionados, en disposiciones especiales por el transcurso de 5 años, ¿verdad? Contados desde que la obligación pudo exigirse y si ésta consiste en no hacer desde el acto contrario a la obligación. 5 años, es el plazo más largo. Luego vemos que en el artículo 1513 nos establece la prescripción de 1 año, ¿verdad? Que es la más corta. 1513 prescribe en 1 año la responsabilidad civil proveniente del delito o la falta y la que nace de los daños o perjuicios causados por las personas, ¿verdad? La prescripción corre desde el día en que recaiga sentencia firme condenatoria o desde aquel en que se causó el daño. Jóvenes, cuando hay un delito penal y se cree que hay un daño civil por daños y perjuicios, también se debe de pedir por aparte, ¿verdad? Esta responsabilidad civil por daños y perjuicios. Y esta prescribe por 1 año, ¿verdad? Si en ese año no me van a pedir a mí la responsabilidad civil por daños y perjuicios, después de pasado este año, ya no pueden hacerlo, ¿verdad? Pero esto se tiene que pedir por aparte de un juicio penal, ¿verdad? Así también 2 años. El artículo 1514 establece que la prescripción se da en 2 años. Dice, contra los honorarios, sueldos, salarios, jornadas y otras retribuciones de prestación por cualquier servicio, la acción de cualquier comerciante para cobrar el precio de los objetos vendidos, la acción de los dueños de hoteles y toda clase de casas, de hospedajes para cobrar el importe de las pensiones y de los fondistas y demás personas que suministran alimentos para cobrar los precios de este y las pensiones, rentas, alquileres y cualesquiera otras prestaciones periódicas, ¿verdad? Y la prescripción para 3 años está en el artículo 1515, que es la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos y la acción para cobrar el saldo de ellos prescriben en el término de 3 años. Entonces vemos acá que para los casos generales y de los que no se establecen es de 5 años. Y vemos ya que las demás pues ya son específicas y que el código les da su plazo para pedir la extinción, ¿verdad? Bueno, esa es la primera parte de la clase de hoy, que era la extinción de las obligaciones, que ya vimos las 5 figuras jurídicas. Y la otra es la otra parte son las fuentes de las obligaciones. Y estas fuentes de las obligaciones se refieren a los hechos jurídicos por los cuales nacen las obligaciones, creando así el vínculo jurídico de acreedor y deudor. Actualmente existen diferentes tratadistas que conocen el tema de las obligaciones, ya que con el transcurrir del tiempo se ha modernizado el concepto de fuentes de obligaciones. Tradicionalmente eran 5 las fuentes de las obligaciones de derechos: contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito de ley. Eso era tradicionalmente, ¿verdad? El autor guatemalteco Alfonso Braños las denomina así, y las que actualmente
así se están, ¿verdad, jóvenes? Las que provienen de contratos, las que proceden de hechos lícitos, sin convenio, y las que se derivan de hechos ilícitos, ¿verdad? Entonces, estas tres son las que vamos a tratar el día de hoy, porque son las que regulan y las que se devienen en nuestra legislación actual, ¿verdad? Entonces, vemos acá las obligaciones provenientes de contratos. El Código Civil regula todo lo relativo a las obligaciones derivadas de los contratos. Ya los hemos visto, ¿verdad, jóvenes? A partir de 1517 al 1604, ¿verdad? Donde regula todo lo derivado a los contratos, ¿verdad? Y que se nos establecen en el artículo 1517. Hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación, ¿verdad? El negocio jurídico por excelencia es el objeto principal, obligar a las partes al cumplimiento de las mismas, ¿verdad? Por el cual también se considera como una fuente de las obligaciones, ¿verdad? Eh, las obligaciones provenientes de los contratos son aquellas que se establecen en un contrato haciéndose constar la voluntad de las partes involucradas. Con esto las partes que celebran el contrato quedan obligadas a concluirlo en todo caso, a resarcir los daños y perjuicios que ocasionen en caso de incumplimiento o contravención por culpa o dolo. La parte afectada podrá exigir una indemnización por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato, ¿verdad? Vemos acá, jóvenes, que se reconocen dos obligaciones eminentes en los contratos, ¿verdad? Una que es el vendedor de entregar la cosa y la del saneamiento, considerándolo aquí que el saneamiento consta de la evicción y de los vicios ocultos. Es aquí, jóvenes, donde me voy a detener, ¿verdad? Estas obligaciones provenientes de los contratos, estas fuentes que vienen a ser, ¿verdad? En unos contratos ese saneamiento de la evicción y vicios ocultos. Además de la entrega de la cosa, el vendedor se obliga al saneamiento de ley por vicios ocultos, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere este saneamiento de ley? Es la indemnización debida que el enajenante presta al adquiriente cuando en la cosa que se transfiere la propiedad, posesión, uso o goce, disfrute de hay vicios ocultos o defectos que la inutilizan para el uso a la que se destina, o cuando el adquiriente es privado de la cosa mediante sentencia firme amparada del derecho anterior a la enajenación. ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, el saneamiento ocurre cuando el enajenante no advirtió al adquiriente las limitaciones o gravámenes de la cosa, por lo que debe responder mediante indemnización por daños y perjuicios que causó el no poder utilizar la cosa mediante la que estaba destinada, por lo cual se había adquirido. Vemos acá, jóvenes, que siempre el enajenante en todo contrato debe de obligarse a ese saneamiento que la ley le obliga. No es solo entregar la cosa. Y lo van a ver ustedes posteriormente en los negocios jurídicos en los cuales ustedes intervengan de transferencia de propiedad, de bienes inmuebles, de posesión y todo, donde el vendedor existe esa cláusula donde él se obliga al saneamiento de ley o a vicios ocultos. Me van a disculpar, jóvenes, un poquito, pero estoy un poquito débil derivado de una operación que acabo de tener, entonces mi condición física no está al 100%, ¿verdad? Entonces estoy tratando de explicarles lo más que pueda en este caso, esta clase, jóvenes. Me van a disculpar, pero sí me siento bastante débil para poder dar la clase el día de hoy, pero aquí vamos continuando con el transcurso de la misma, ¿verdad? El artículo 1543 establece a las disposiciones generales del saneamiento. El enajenante está sujeto al saneamiento por evicción o por vicios ocultos. Era lo que les decía. En todo contrato oneroso, es decir, en todo contrato que venga de, de dinero, ¿verdad? En que se transfiere la propiedad, la posesión,
el uso o goce o disfrute de una cosa. Siempre el enajenante se va a obligar a ese saneamiento de la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está diciendo que él se va a obligar, si en dado caso hay algún error, y este va a cumplir por estos daños y perjuicios que puedan perjudicar al adquiriente de una cosa, ¿verdad? A eso se refiere ese saneamiento. La evicción proviene del latín evincere, que significa vencer. Para el efecto de evicción es el vencimiento en juicio, es decir, privación total o parcial de la cosa sufrida en el que la adquirió en propiedad, posesión, uso o arrendamiento. Así entonces, antes de haber saneamiento, debe haber evicción. Para que el saneamiento por evicción surta efecto, se requiere en primer lugar que el adquiriente haya privado de la cosa mediante sentencia firme. En segundo lugar, el derecho del reclamante debe ser anterior al de la enajenación. Y en tercer lugar, que no se haya pactado la renuncia del saneamiento. El artículo 1548 del Código Civil nos regula lo siguiente. Saneamiento por evicción. Tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente, es decir, cuando ya el que adquirió la propiedad, ¿verdad? O el uso, o bien, ¿verdad? O su fruto, la posesión, cuando el adquiriente ya la tuvo, se le prive por sentencia firme, es decir, se le quite, ¿verdad? Entonces viene acá el que la dio, el enajenante, tiene que responder por esa evicción, ¿verdad? Por eso aquí dice, tendrá lugar la evicción cuando se prive al adquiriente por sentencia firme en virtud de que un derecho anterior a la enajenación de todo parte de la cosa adquirida, ¿verdad? Entonces, aquí es donde esta cláusula sí tienen que tener cuidado ustedes, jóvenes, en un momento en la cual se vaya a dar, ¿verdad? Eh, se vaya a dar esta, este saneamiento por evicción, ¿verdad? Permítanme, jóvenes, solo vamos a responder algo acá. Fíjese que ya vemos acá que la regulación legal está del artículo 1548 al 1558 del Código Civil, ¿verdad? Luego tenemos el saneamiento por vicios ocultos, ¿verdad? Por vicios ocultos se entiende un defecto que tiene un objeto que es puesto a la venta y que ha sido tapada por el enajenante, ¿verdad? El Código Civil establece en su artículo 1559 que, lo voy a leer, el enajenante está obligado al saneamiento por los vicios ocultos. Aquí de una vez nos dice, ¿verdad? Está obligado. Por eso en todo contrato que ustedes vean en un futuro van a encontrar esta cláusula que sí vincula al enajenante. Ese saneamiento por vicios ocultos. Y por eso es muy importante, jóvenes, que en todo contrato se estipule el precio realmente de las cosas que se vayan a vender, a donar o a estipular. ¿Por qué? Porque si en algún momento hay que resarcir por daños y perjuicios, por ese saneamiento, por vicios ocultos, el enajenante va a responder solamente por lo que se estipuló en el contrato. Y a veces, pues bueno, hay un negocio jurídico de 200,000 quetzales, pero por evadir impuestos ponemos solo 500 quetzales o 1,000 quetzales. Y si hay vicios ocultos, ¿por cuánto va a responder el enajenante?
no va a responder por esos 200,000 quetzales, sino que va a responder solo por esos 1,000 o 500 quetzales que se consignó en la escritura, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque sí, la ley manda a que el enajenante está obligado a ese saneamiento por vicios o defectos ocultos de la cosa enajenada, ¿verdad? Pero ¿por cuánto? Por lo que está estipulado en la escritura, ¿verdad? Solamente por esto, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Luego vemos que el saneamiento por vicios ocultos se da en virtud de que el enajenante ha enajenado una cosa que presta defecto, siendo que no le permite al adquiriente tener la posesión útil de la cosa, cayendo así la responsabilidad sobre el enajenante, ¿verdad? Por eso dice saneamiento por vicios ocultos, ¿verdad? Por eso en esas cláusulas ustedes van a ver, se somete al saneamiento de ley por vicios ocultos, ¿verdad? Declarando que no existen gravámenes que puedan afectar al comprador en todo momento, ¿verdad? Entonces, sí se le obliga, ¿verdad? Pero como les digo, él va a responder solamente por lo escrito en la escritura pública, ¿verdad? La ley lo obliga, ¿verdad? Pero a eso es a lo que se refiere el saneamiento por vicios ocultos. Luego vemos acá la forma de los contratos, porque estamos viendo también de todas las fuentes de las obligaciones, ¿verdad? De todo lo que viene. Y la forma de los contratos vemos que está regulada del 1574 al 1578, que eso lo vamos a tratar la siguiente clase en cuanto a la siguiente semana, que lo vamos a desarrollar más adelante, que es por escritura, por documento privado, por correspondencia y verbalmente. Y obviamente también la interpretación de los contratos se nos dice que estos tienen que ser claros, ¿verdad? Esta regulación está a partir de 1593 al 1604, en cuanto a que los términos o conceptos de los contratos son claros y no deben de tener ninguna ambigüedad, ¿verdad? Ya que estos se van a interpretar literalmente así como están, ¿verdad? Sabemos que existe una ley del organismo judicial que establece en su artículo 10 cómo se deben interpretar las cosas, ¿verdad? Literal y gramaticalmente, a como dicen los textos de los contratos en este caso, ¿verdad? Luego vienen las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenios, ¿verdad? Porque vimos primero las obligaciones provenientes de los contratos, ¿verdad? Ahora vamos a ver las obligaciones provenientes de hechos lícitos, es decir, que están dentro del comercio, ¿verdad? Que sí están permitidos por la ley, pero que han sido sin convenio, ¿verdad? Mucho cuidado en eso, ¿verdad? Porque son hechos lícitos, es decir, que son permitidos, pero que se han hecho sin convenio. Nuestra legislación regula bajo este concepto las siguientes figuras. Hay tres: la gestión de negocios, el enriquecimiento sin causa y la declaración unilateral de la voluntad. Vamos a ver estas a continuación. La gestión de negocios. ¿Qué pasa acá? Es el fenómeno jurídico que se produce cuando una persona sin mandato, aquí no hay convenio, por eso sin mandato y sin estar obligado a ello, se encarga de un asunto de otro. El autor Vicente Roca lo define así: la gestión de negocios es un hecho lícito, ¿verdad? Permitido por la ley, por el cual una persona sin convenio se encarga voluntariamente de los negocios de otro, lo que le impone la obligación de dirigirlos y manejarlos útilmente en provecho del dueño. La finalidad de esta gestión de negocios es dar protección o tutela jurídica a aquel que, sin estar obligado, asume el cargo de velar por los intereses de otra persona que no está en condiciones de atender sus asuntos por cualquier circunstancia. ¿Por qué más casos se dan esto de el gestor de negocios? Por ausencia, por enfermedad, etcétera. Pero más se da por ausencia y enfermedad. ¿Y qué pasa, jóvenes? Traído a explicación, más que todo.
Pasa muchas veces y vemos, ¿verdad? Aquí en nuestro medio tenemos muchos connacionales que han migrado al extranjero. ¿Verdad? Eso es conocido a los de todos, que no están acá y que y quieren adquirir propiedades, ¿verdad? O sea, ellos quieren invertir sus negocios, sus bienes, sus frutos, ¿verdad? Del negocio que ellos han tenido, del trabajo que están haciendo en el extranjero, pues quieren invertirlo. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y dicen, bueno, yo quiero tener una propiedad, pero esta, ¿será que puede estar a mi nombre no estando yo acá? Claro. Entonces aquí es cuando viene un gestor de negocios, un familiar, un amigo, etcétera, quien quiera que sea, puede venir y hace y toma en nombre de esta persona y hace la escritura, ¿verdad? Él comparece en nombre de la escritura. ¿Por qué? Porque es en favor. El que está ausente le hizo un mandato. No, no le hizo un mandato, ¿verdad? Pero esta persona comparece en favor de la otra. Y pues obviamente viene porque dice aquí, la finalidad de la gestión de negocios es dar protección o tutela jurídica, ¿verdad? Porque es en favor. Obviamente, el gestor de negocios no va a venir y va a vender la propiedad que ya adquirió a nombre de este. No, porque solo se adquiere a favor de, ¿verdad? Entonces, es así, ¿verdad? Igual también por enfermedad, ¿verdad? En que no puede estar presente. Entonces, un gestor de negocios, siempre que sea en favor, puede actuar en beneficio de esta otra persona. Y aquí, pues no hay ningún convenio, no hay ningún mandato, ¿verdad? Porque, pues es en beneficio de esta persona. Y la regulación legal de esta figura jurídica está a partir del 1605 al 1615. Son las obligaciones provenientes de hechos ilícitos sin convenios. Y aquí está en primera parte la gestión de negocios. ¿Verdad? El que sin convenios se encarga voluntariamente de los negocios de otro está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Vemos después el enriquecimiento sin causa, ¿verdad? El enriquecimiento sin causa dice que la base filosófica de esta doctrina son la equidad y la justicia. El enriquecimiento sin causa indebido supone el incremento de un patrimonio a costa de otro. Pío Peña lo define así. Se produce la situación de enriquecimiento sin causa cuando una persona recibe a costa de otra un beneficio pecuniariamente apreciable sin causa jurídica que lo motive. Es decir, jóvenes, aquí el enriquecimiento sin causa se da un desplazamiento de valores de un patrimonio a otra persona, que significa un enriquecimiento, pero yo no lo provoqué, sino me enriquecí por un error involuntario, ¿verdad? Pero obviamente vengo y voy a empobrecer a otro sin causa que lo justifique. Ha sucedido muchas veces, jóvenes, que a veces yo lo he visto en los depósitos monetarios, ¿verdad? A veces por error, por un numerito, pues depositan a cuenta de otra persona, ¿verdad? Entonces ahí hay un enriquecimiento sin causa, pero vienen y van a dejar pobre a otra persona, ¿verdad? Entonces aquí se tienen que resarcir estos daños porque se hizo un enriquecimiento sin causa, pero yo no tuve ese problema, o sea, yo no tuve la culpa, ¿verdad? Por eso dice, es un enriquecimiento sin causa, ¿verdad? La regulación legal está del 1616 al 1628, que nos indica la persona que sin causa legítima se enriquece con perjuicio de otra, está obligada, aquí nos dice esta figura jurídica, está obligada a indemnizarla en la medida de su enriquecimiento indebido, ¿verdad? Yo me enriquecí, a mí pueden que me hayan depositado 20,000 quetzales, pero yo tengo la obligación de resarcir esos daños, ¿verdad? Porque fue un enriquecimiento sin causa. Yo no lo pedí, pero sí tengo la obligación de resarcir y devolver ese dinero, ¿verdad? Como les digo, yo lo he visto mucho en los depósitos bancarios que surge esa figura jurídica, ¿verdad? Viene también la otra, las obligaciones, que es la declaración unilateral de la voluntad.
es una fuente de las obligaciones en aquellos casos en que así lo exige el tráfico jurídico, sino las más frecuentes, la oferta al público, la promesa de recompensa y los títulos al portador, que son las que admite nuestro Código Civil, ¿verdad? Es aquella donde el deudor hace una declaración unilateral, constriñe su voluntad hacia un objeto específico, normalmente otra persona acreedor que a su vez tiene una declaración unilateral de voluntad. No es que se produce el entrelace de voluntades, se entrelaza aún el consentimiento de la parte deudora y la parte acreedora por medio de la aceptación. Entonces vemos que esta declaración unilateral, es decir, la hace una persona, como la regula nuestro código. Hay tres figuras, ¿verdad? La oferta al público, la promesa de recompensa y los títulos al portador. Muy conocidos, jóvenes, en nuestro medio, ¿verdad? Más que todos estos dos primeros, ¿verdad? La oferta al público. Hemos visto, ¿verdad? Estamos inmersos en las ofertas en supermercados, en internet, en la televisión, en la radio, donde se ofrece, ¿verdad? Y entonces ahí está haciéndose una declaración unilateral del vendedor, ¿verdad? Pero él tiene que mantener estos precios por cierto tiempo. A veces dicen, por tiempo limitado, compre su equipo de sonido a mitad de precio, ¿verdad? Es una oferta al público y la debe de mantener, regulado en el artículo 1629. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento, ¿verdad? Hacia eso se refiere, ¿verdad? Muchas veces, pues bueno, se consiguen muchas ofertas, ¿verdad? En el campo, ¿verdad? Pero tienen que mantener esa obligación. La promesa de recompensa. La promesa de recompensa, pues bueno, regulada en el artículo 1630. Dice acá, el que hace oferta por la prensa u otro medio de difusión de remunerar una prestación, un hecho, contrae la obligación de cumplir lo prometido, ¿verdad? Aquí nos vamos a que hemos visto muchas veces esto, jóvenes, la figura de la recompensa. Se perdió algún perrito de un vecino, qué sé yo, y se promete recompensa si encuentran a este perrito o gratificación si encuentran los papeles extraviados. Entonces, todos estos pues son declaraciones unilaterales de voluntad que obligan a quien hizo esta oferta también pues tenga que cumplir si la persona, pues obviamente, encuentra lo que se está prometiendo recompensar, ¿verdad? Y los títulos al portador está regulado en el artículo 1638 que nos indica títulos al portador. Son títulos al portador los que no están expedidos a favor de persona determinada, contenga o no la cláusula al portador. Estos títulos se transmiten por la triple tradición, ¿verdad? Los títulos que conocemos que solamente se transmiten por la siguiente denominación de al portador, ¿verdad? Bueno, vimos ya las obligaciones que proceden de actos lícitos sin convenio. Ahora vienen las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos, es decir, fuera de la ley, ¿verdad? La doctrina moderna rechaza la distinción entre delito y cuasi delito, por cuanto que las consecuencias de ambos en el orden civil son las mismas, es decir, la obligación de su autor de reparar el daño causado, y prefiere hablar del acto ilícito como fuente de las obligaciones. El acto ilícito civil o delito civil se le denomina culpa extracontactual o culpa aquiliana. La denominación de extracontactual, es decir, que viene fuera del contrato, se le da por la contraposición a la culpa contractual, en la cual sí existe vínculo obligatorio entre ambas partes, en tanto que en la extracontactual no existe vínculo, es decir, el acto ilícito, no hay ninguna relación jurídica entre las personas, ¿verdad? En la actualidad, en cuanto a los hechos culposos, el sistema de responsabilidad objetiva sobre la subjetiva se basa en la existencia de una
culpabilidad en que la persona ha de responder de las consecuencias dañosas, en tanto que la primera, o sea, la objetiva, tiene la persona que responder a los daños, con independencia de idea de culpa por la mera causalidad. Esto más que todo, jóvenes, viene a que el Código Civil regula que toda persona, y esto lo va a regular en el artículo 1645, toda persona que causa daño o perjuicio a otra persona, sea intencionalmente o por descuido o por imprudencia, está obligada a repararlo, nada más, salvo que demuestre que el daño o perjuicio se produjo por culpa o negligencia inexcusable a la víctima. Eso ya lo vimos atrás, ¿verdad? Entonces, vemos acá que la regla general que regula el Código Civil respecto a este tema es de que todo daño debe indemnizarse. Aquí no hablamos de sanción, de ir a prisión, de ir a la cárcel, no. Aquí el daño debe indemnizarse. ¿Y quién lo calcula o quién lo indemniza? ¿Quién hace ese cálculo de indemnización? Pues el juez respectivo, ¿verdad? Pero en materia civil es de que todo daño debe indemnizarse. Aquí solo se indemniza por daños y perjuicios. Esa es la regla general, jóvenes. Solo hay indemnización por daños y perjuicios. Y aquí nos establece en el artículo 1646. El responsable de un delito doloso o culposo está obligado a reparar la víctima siempre, miren, los daños o perjuicios que le haya causado. Ven acá, solo a reparar los daños y perjuicios que le haya causado, ¿verdad? La extinción de responsabilidad penal no libera de la responsabilidad civil, a no ser que el juez así lo estimare atendiendo a las circunstancias especiales del caso. Eso va a ser dependiendo de cada caso, jóvenes. Y era lo que les decía, ¿verdad? Si hay un hecho penal, un delito penal que seguir, pero también se estima que existieron daños y perjuicios, se debe de demandar por la vía civil, ¿verdad? Obviamente, es en el mismo juzgado, ¿verdad? Pero aquí ya solo se va a calcular los daños y perjuicios. No se va a sumar una sanción más a un año más de prisión o todo por el delito que se va a llevar a la persona. No, eso es separado, ¿verdad? El Código Civil solo responde o solo manda a que se debe de reparar por daños y perjuicios. Y ese pago es en indemnización, ¿verdad? El cálculo es la indemnización. Y quien no calcula, pues el juez respectivo. Y por eso dice aquí, la excepción de la responsabilidad penal no libera la responsabilidad civil, a menos que sea el caso que el juez así lo estipule, ¿verdad? Eso es en este caso, ¿verdad? Y esta regulación de las obligaciones que proceden de los hechos y actos ilícitos está del artículo 1645 al 1673 del Código Civil. Entonces vemos acá, jóvenes, que como les decía, el tema era la extinción de las obligaciones, que ya lo vimos, que la legislación reconoce que son 5, que son la compensación, la confusión, la novación, la remisión y la prescripción. 5 figuras que ya vimos y vimos los ejemplos en los cuales pues se iba a proceder estas figuras jurídicas. Y la segunda, que eran las fuentes de las obligaciones, y veíamos que pues nuestra legislación pues regula que son prácticamente 3, ¿verdad? Las que provienen de los contratos, las que proceden de hechos lícitos sin convenio y las que se derivan de hechos ilícitos, ¿verdad? Siendo así, como se termina el contenido de esta clase del día de hoy, como les repito, pues fue un poquito así, algo apresurada, cubrir los aspectos importantes a seguir del tema del día de hoy,
dispensándome si no fui muy clara en el tema, pero traté de ser lo más concisa en el mismo, pero estoy un poquito mala de salud, esperando verlos la próxima semana, ya más repuesta y todo al 100% y esperando su comprensión y también agradeciéndoles su atención a la clase de hoy. Esto es todo. Los espero la siguiente semana para continuar con el contenido del curso de Derecho Civil 4. Les agradezco su atención y que tengan muy buena tarde, jóvenes.